El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:13 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por seguir junto a nosotros. Sigamos analizando la coyuntura y el estado de cosas en el cual nos encontramos, al que ha llegado el país en este momento. ¿Qué pasa con el país? María Isabel Salvador nos acompaña en esta mañana, ex ministra de Estado, fue ministra de Turismo, fue canciller de la República, fue presidenta del gobierno del régimen especial para la región insular de Galápagos, fue parlamentaria andina. Hoy nos acompaña para hacer una valoración sobre el momento tan complejo que vive la República. María Isabel, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola Fabricio, muchas gracias, aquí bien, agradezco la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, me imagino bien en lo personal, pero ¿cómo lee María Isabel Salvador el país que tenemos el día de hoy, al día de hoy? Bueno, venía antes de conectarme con ustedes, estaba escuchando todo lo que tú comentabas y también las noticias que Silrat comentó. Y la verdad es que la situación del Ecuador es una situación yo diría que por decirlo menos, de gran desconcierto, ¿no? Que tiene también que ver con la coyuntura mundial, evidentemente. Es decir, el Ecuador no es un país que está aislado del resto del mundo, lo que sucede en el mundo le afecta también, como es obvio, pero sin embargo nuestro país, porque es a lo que nos estamos refiriendo, definitivamente está en una situación en la que, reitero, me parece que lo que existe es un tremendo desconcierto. Tú hacías mención también a lo largo de lo que mencionabas antes de conectarnos, que lo que está sucediendo tiene que ver también con la normalización, y tome nota, de lo ilegal, de lo deshonesto y de lo inconstitucional. A mí me parece que tal vez esa es la clave fundamental para ver lo que estamos viviendo el día de hoy. Es impensable que un país como el Ecuador actúe, o sus autoridades, la gente en general, digamos, actúe como que aquí no hubiera ninguna normativa, como que aquí es el país de la regalada gana, como se ha vuelto a decir en los últimos días, ¿no? Donde cada uno cree que está haciendo es decir, hace lo que cree que está bien o hace lo que cree que debe hacer, olvidándose de que hay una normativa establecida y la norma máxima es la Constitución. Creo que desafortunadamente, y eso hay que reconocerlo, y no creo que sea algo que se pueda negar o intentar negar. Los últimos 3 años han sido de una constante violación a nuestra Constitución en todos sus parámetros, en todos sus parámetros. Y esta fórmula, ¿no?, donde a través de leyes menores o normativa menor se pretende cambiar la institucionalidad y la vida del país desde lo legal, quiero decir, es algo que nos ha llevado a esta situación actual. Hay un ministro que mediante un decreto ejecutivo decide cambiar la estructura y las funciones de las Fuerzas Armadas que están perfectamente establecidas en la Constitución, por ejemplo. Muchas otras cosas. Ese acuerdo ministerial, dice usted, del que poco se comenta, que le daría atribuciones incluso para el uso excesivo de la fuerza a los militares. ¿A ese se refiere usted? A ese me refiero, eso es como un ejemplo, ¿no? Pero obviamente, y me refiero a ese porque para mí es uno muy, muy grave, ¿no? Porque ese va no solamente contra la normativa constitucional, digamos, contra la Constitución del Ecuador, sino que va también en contra de los convenios internacionales, de los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que el Ecuador ha adherido, y donde se establecen perfectamente las limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas en este tema. Además, hay que recordar que desde hace más puntual, ha habido una permanente formación, tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía, en torno al respeto a los derechos humanos, y se ha ido formando, aparentemente, así habría debido ser, un grupo, digamos, más bien una institucionalidad militar y policial mucho más consciente
de los temas de derechos humanos. Pero bueno, eso es simplemente un ejemplo para mostrar cómo el país está sin rumbo, hay mucha actuación improvisada, lo que se anuncia no se cumple o se hacen cosas que nadie conoce, hay una ausencia casi total, diría yo, de transparencia y de información. Creo que la comunicación también del gobierno nacional, que es la que en gran parte nos despista, digamos, de alguna forma estamos todos un poco despistados porque la información es contradictoria, se anuncian cosas que no se hacen. Por ejemplo, no sé, hace algunos meses entre las varias decisiones para reducir el tamaño del Estado, ¿no?, que es como la obsesión que tiene este gobierno por mandato externo, se anunció, por ejemplo, y me cito un caso tal vez el menos importante, pero digamos uno de los casos, que el Ministerio de Turismo dejaba de existir y pasaba a ser parte del Ministerio de la Producción. Dentro de la fusión, ¿no?, dentro de la fusión de instituciones que se proponían. En la práctica no ha sucedido. No quiero decir que yo desee que el Ministerio de Turismo desaparezca, sino me estoy refiriendo a esta falta de coherencia, falta de claridad sobre las acciones que está tomando el gobierno, y luego se anuncia una cosa y el momento menos esperado resulta que se le encarga al ministerio, igual me refiero a este caso puntual, a un ministerio, por ejemplo el de turismo, que desarrolle lo necesario para que los vuelos internacionales directos a Galápagos puedan llegar. Entonces hay una serie de contradicciones y una falta de claridad desde el gobierno nacional que hace que el país esté en ascuas permanentemente, ¿no? Yo creo que esto hace, sumado a la situación tremenda que nos ha tocado vivir por la pandemia, hace que el estado de ánimo, y eso pues no es que sea psicóloga ni mucho menos, pero si uno ve encuestas, básicamente encuestas y los resultados de esas encuestas, uno de los grandes problemas es el estado de ánimo de los ecuatorianos. Y eso es grave porque nos lleva a una situación donde, más allá del grave problema de la falta de institucionalidad, de la falta de claridad de las autoridades, los ecuatorianos estamos angustiados, también por la situación económica, obviamente, pero al mismo tiempo por este desorden en la comunicación, desorden en la información, falta de transparencia y claridad sobre las decisiones que se toman, contradicciones en los mensajes que envían. Entonces, creo que el país está realmente en un momento muy grave, es muy triste. Yo cuando conversábamos para esta entrevista te decía que es un estado muy deprimente, y estamos a punto de enfrentar unas nuevas elecciones, si es que estas se realizan como debería ser. Creo que eso debe realizarse en los tiempos previstos. Obviamente hay presiones de tipo político por todos lados para que eso no se realice. En ese sentido, María Isabel Salvador, si me permite, ¿usted no estaría de acuerdo a propósito de lo que se habló ayer en el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, ya que entramos a esa materia? En esa reunión queda claro que el 14 de mayo, fecha de renovación de la Asamblea Nacional, 24 de mayo, fecha de posesión del binomio presidencial, son fechas que establece la Constitución, son inamovibles, son fechas que se entiende están escritas en piedra, pero plantean un diferimiento del proceso electoral. ¿Usted no estaría de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que mantener lo que está establecido. Efectivamente, los límites máximos son las fechas de posesión, sobre todo del presidente de la República, obviamente la Asamblea también. Pero, y obviamente a partir de eso hacia atrás es que hay que hacer una previsión, ¿no es cierto? Una previsión de todo el calendario electoral. Yo creo que el calendario electoral debe mantenerse como estaba previsto. No veo razones de fondo realmente, salvo razones de tipo político, digamos, o politiquero, ¿no es cierto?, para intentar diferir las fechas de elecciones. Y en ese sentido yo creo que esto no debe ser cambiado, Lo importante sería conocer cuáles son las razones de fondo para estas propuestas. O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Ellos usan, que también es tremendo, están usando el pretexto de la pandemia, o el motivo de la pandemia para dilatar o para postergar las elecciones. ¿Ese es un pretexto, María Isabel, o es una razón de fondo? A mí me parece que, es decir, ese es otro tema, o sea, eso me abona a lo que decía, hay muchas contradicciones, ¿no es cierto? Estamos
desde el Estado retomando las actividades poco a poco, ya estamos en casi todos lados en semáforo amarillo, la gente está volviendo a trabajar, saliendo, esperemos que no haya que se disparen nuevamente los datos de contagios y ojalá que de muertes, obviamente menos. Pero estamos tratando de ir a la normalidad. Todo se está planificando para que en septiembre, octubre, las actividades ya se vayan regularizando y tal. ¿En qué medida eso afecta al desempeño al desarrollo de las actividades correspondientes a la campaña electoral, digamos? Que es aquello que yo veo, tal vez desde una perspectiva muy chiquita, ¿no? La razón por la cual en realidad ellos quieren dilatar las elecciones. Es para darse más tiempo, porque si uno se fija en cuáles son los partidos que han propuesto esta idea de, aparte del social cristiano, que tampoco es un partido con una fuerza nacional gigantesca, ¿no es cierto? Está bastante limitado a la provincia del Guayas y tal, o a la costa, digamos. Pero aparte son los partidos más pequeños, los que no son realmente fuerza política a nivel nacional, que obviamente ven ante la posibilidad de postergar un poco la posibilidad de tener más tiempo para realizar sus acciones. La limitación que existe, si es que el motivo es la pandemia, digamos, es la imposibilidad de salir, ¿no es cierto?, de salir a hacer sus campañas. Pero hay que tener claro, yo creo que en este año electoral y la campaña, cuando ya arranque, ya no va a estar tanto en las calles, no va a estar tanto en los mítines políticos gigantescos. Hay un trabajo mucho más dirigido hacia el manejo de redes sociales, hacia un contacto distinto, como estamos haciéndolo ahora, cada día más. No solamente ahorita que estamos a través de Zoom en contacto, pero a través de todos los medios de alternativos, inclusive de comunicación, es donde se va a hacer realmente la campaña. Justamente para precautelar, digamos, cualquier tema relativo a la posibilidad claro, de la pandemia. El argumento de las organizaciones políticas es que no han tenido tiempo de organizarse, que no han hecho sus procesos de democracia interna, que necesitan un poco más de tiempo, que las elecciones se deberían correr para marzo. A mí lo que me preocupa es, cuando escucho estos planteamientos, es mirar la experiencia del 2019. En 2019 las elecciones se desarrollaron el domingo 24 de marzo, resulta que llegamos al 14 de mayo en algo totalmente inédito. Varios cantones no tuvieron autoridades, toda la provincia de Los Ríos no tuvo autoridades posesionadas, algunos cantones de la provincia de Manabí no tuvieron autoridades posesionadas el 14 de mayo, tampoco los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegidos por las urnas. Digo, ya tuvimos la experiencia el año pasado. Con esa experiencia me parece a mí que desde el punto de vista operativo se debería repensar este planteamiento de las organizaciones políticas, María Isabel. O sea, ¿usted está también de acuerdo conmigo en que no debería postergarse? No, yo no estoy de acuerdo en que debería postergarse. Las elecciones deberían realizarse en febrero. No deberían postergarse. El problema es que estamos, me parece a mí, ¿no? O sea, estas discusiones, ¿no? Este debate que hace que todo se dilate. Tomen decisiones y actúen. La que sea, es la incertidumbre la que nos está matando en general, digamos, como país en cuanto a la situación y a este no saber qué está pasando, no saber qué va a pasar, no saber por dónde estamos caminando. Esa incertidumbre hace que el país esté permanentemente en ascuas, ¿no? Y eso obviamente tiene un impacto, obviamente en la vida de todas las personas, ¿no? Porque aunque nosotros, no todos, digamos, la gente no depende 100% del gobierno, ¿no es cierto? Pero el gobierno y el Estado son los que tienen que marcar la vida del país desde la institucionalidad. Y esto quisiera volver un poco al tema de la falta digamos, el hecho de que vivimos en un espacio donde la Constitución es pisoteada, es manoseada de acuerdo a las conveniencias de grupos políticos, de grupos de interés económico y obviamente del gobierno nacional y de sus funcionarios. Y eso es tal vez lo más grave que le está pasando al país, creo yo. Obviamente la pandemia es un tema extraordinario, tremendo, muy, muy grave porque tiene que ver con la vida de las personas y la posible muerte y la eventualidad de la muerte, con este desorden además de mal manejo. Pero en realidad el gran problema es que desde el inicio de este gobierno se vio claramente la voluntad de buscar los mecanismos para sobrepasar la Constitución, para irse por encima de ella, para dejarnos, digamos, en un marco
sin marco, más bien, sin marco de legalidad. En ese marco, y eso es tremendamente grave. En ese marco de gravedad que señala María Isabel Salvador, ¿qué debería esperar el país del último año de mandato de Lenín Moreno? Ya estamos en el último año de mandato del presidente Moreno. Es tan difícil esa pregunta, Fabricio, porque, digamos, yo creo que la expresión de la gente, y no porque saliendo a las calles es la única manera de expresarse. Yo creo que tú debes ver en tus entrevistas, tú debes ver en la calle, o digamos, cuando tienes contacto con otras personas, en las redes sociales, en todos lados, se percibe una cierta angustia, una cierta preocupación por lo que va a pasar con el país. Y entonces la pregunta de ¿qué va a pasar este último año? Es súper difícil responder. Es decir, si un gobierno fuera responsable, ¿no es cierto?, y realmente pensara en país, estaría trabajando en al menos dejar ciertos temas de fondo, como son temas relativos a la economía, temas relativos a la seguridad, temas relativos a la educación, a la salud, al menos en un estado que permita ver un futuro, ver una luz en el futuro, porque lo que está claro es que este gobierno va a terminar ya en menos de un año, en 11 meses, ¿no es cierto? Estamos ya a mediados de junio. Uh-huh. En menos de un año habrá un nuevo gobierno, haciendo abstracción de lo que pasa en el proceso electoral, ¿no es cierto? Y ese nuevo gobierno debe ser un gobierno que nos dé esperanza, que nos dé al menos una visión con unas propuestas claras de cómo volver a levantar este país, que más allá de cualquier consideración de tipo político, era un país mejor hace 3 años. Era un país con mayor estabilidad, sí con una situación económica difícil, pero con mayor estabilidad, con mayor tranquilidad. La estabilidad política es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y la verdad lo que hemos tenido estos 3 años ha sido una vorágine de inconsistencia y de incoherencia, ¿no? Pero también, Entonces, también María Isabel, le van a decir, digamos, era un país estable políticamente, pero resulta que en los últimos años se ha develado que ha habido muchos casos de corrupción. Le van a decir también eso, María Isabel. Sí, Fabricio. ¿A usted cómo le suena eso? ¿Cómo le suena eso a usted? Yo creo que a ver, no voy a decir que la corrupción siempre ha existido como una justificación, ¿no? Eso no es una justificación. No puede ser, pero, o sea, no podemos normalizar aquello, yo me opongo a eso. Absolutamente, no, la corrupción es tremenda y es muy, muy, muy grave. Es verdad que hay algunos casos que se han develado, pero evidentemente en estos 3 años, sí, tampoco es justo y tampoco me parece correcto decir toda la corrupción venía de antes, que es lo que está pasando ahora. Eso no es verdad, no es verdad. Yo fui ministra del gobierno pasado. Yo estuve en total en mi gestión en el gobierno de Rafael Correa, estuve desde el 2008 hasta el 2015. Son 7 años participé de ese gobierno. También participé del gobierno anterior con el presidente Alfredo Palacio. Y yo personalmente puedo decir que en mi tiempo, mientras yo estuve allí, jamás hubo un nivel tan brutal y jamás escuché niveles tan brutales de corrupción en toda la organización, digamos, del Estado, ¿no? Obviamente, ahí entra otra cosa que tú mencionabas en tu intervención antes de entrar a la entrevista, ¿no es cierto? Si es que hay corrupción y hay gente que es corrupta o que está corrompida, es porque alguien está corrompiendo a esa gente. Y ahí hay una doble responsabilidad. Ahora, otro tema es que hablar de que hay actores de corrupción en un gobierno, es verdad, es verdad, ha habido en el pasado gobierno y en el presente gobierno tal vez con mucho más claridad, ¿no? Sin embargo, eso no significa que en la práctica los gobiernos también, es decir, si ponemos en una balanza lo positivo y el tema de corrupción como algo muy negativo, finalmente el país en general estaba mejor desde el punto de vista de educación, de salud, de infraestructura, de todo lo básico y del desarrollo que tuvimos relativo a nivel internacional, posicionados, etcétera, frente a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos unos niveles de corrupción brutales en 3 años, uh-huh. Y al mismo tiempo una decadencia absoluta respecto de todos los demás temas. Entonces, no se puede negar y quien lo haga pues tendrá sus argumentos, pero yo personalmente creo que si hay que comparar
estábamos, es decir, el Ecuador estaba mejor hace digamos que 5 años o 7 años de lo que está hoy. Hoy hay una podredumbre, digamos, en todos los aspectos que realmente da mucho dolor, porque es el país el que se nos está yendo de las manos. María Isabel. Y mi pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Quién nos ha llevado a esta situación? ¿Qué intereses mayores que no logramos identificar? No es solo lo evidente, ¿no es cierto? No es solamente este gobierno que tiene ahí, yo no sé, unos intereses, no. Es algo mayor que yo personalmente no logro explicarme. ¿Qué llevó al gobierno de Lenín Moreno a cambiar su oferta de campaña? ¿Qué llevó al gobierno? Que hay que recordar eso. La traición no fue a Correa, es decir, eventualmente sí también. La traición fue al pueblo ecuatoriano que votó por él. Esa es la mayor traición, porque el pueblo no votó por esto que está pasando, que ha venido pasando estos 3 años, optó por otra cosa. ¿Qué lleva a un ser humano, a una persona, a llevar al país a la debacle? Es decir, yo la verdad no logro explicármelo. Y es doloroso y es triste, porque es el país que se nos está yendo de las manos, envuelto en toda esta confusión, en toda esta, sí, corrupción efectivamente, que puede ser de antes también, sí, también, digámoslo, pero hay que encontrar un camino de positivismo. Es difícil porque claro, con esta situación de angustia permanente, uno no ve claramente cuál puede ser el camino. Pero hay algo que yo sí quiero decir, creo que es momento de que el Ecuador deje esta pugna constante, esta pugna que nos está destruyendo, es también una realidad, ¿no es cierto? Esta polarización brutal donde lo único que estamos haciendo es atacándonos unos a otros, todos contra todos. No hay una luz clara respecto de hacia dónde vamos. Yo creo que hay que empezar a hacer propuestas de salida, es decir, de cómo salimos de esta situación. No es fácil porque claro, uno quisiera, digamos, más bien, uno puede proponer 1 millón de cosas, ¿no? Uno puede proponer, voy a generar empleo, que son las grandes generalidades. Voy a generar empleo, voy a devolver los presupuestos correspondientes a salud, a educación, todo se puede decir. Sin embargo, necesitamos propuestas concretas, viables, que impliquen, que van a ser además un proceso largo de recuperación. Sabiendo además que la economía, con las negociaciones de la deuda y todo lo demás, ni siquiera tenemos muy claro de cómo va a estar la economía en el futuro. Claro. Entonces es una situación dura y difícil, y bueno, no sé si he podido contribuir de alguna manera con una opinión, pero en todo caso, sí, muy interesante. Es preocupante. Muy interesante, María Isabel, porque se abona justamente a esta sensación de preocupación que hay sobre lo que está pasando en el país y de cara al futuro, lo que podría pasar en el Ecuador. Agradezco mucho la contribución de María Isabel Salvador al debate público. Gracias, María Isabel, por habernos atendido. Que tenga buen día. Gracias, Fabricio, un gusto. Hasta luego. Gracias. María Isabel Salvador, exministra de Estado, con una valoración del complejo momento que vive la República. 7:26 en la primera hora.